Bueno, pues gracias por conectarse. Les damos la bienvenida y sobre todo a Ingrid, que va a ser nuestra ponente, nuestra guía este día. Vamos a cerrar el tema violencia de género, que es el tercero, les comentaba, de este libro. La sesión pasada estuvimos con Tania analizando un poquito lo que es una introducción a lo que es violencia de género, a lo que es un sí forzado, por así decirlo, o la falta de consentimiento que los hombres pues dan por hecho, ¿no? Que tienen como ese derecho, valga la redundancia, sobre nuestros cuerpos y que las mujeres no estamos acostumbradas a decir que no. Entonces, parte de eso también estuvimos viendo algunos movimientos como Mi Primer Acoso, el Me Too, y bueno, ahora vamos a estudiar un poquito con Ingrid y obviamente basadas en la lectura de Catalina. Nuestro primer tema de hoy sería ¿llegó el fin del amor y la muerte del sexo? Nos pregunta, bueno, se pregunta Catalina y creo que nos va a introducir un poquito a responder esa pregunta. Y entonces, Ingrid, te dejo la palabra y gracias a todas por conectarse. Solo recordarles si pueden apagar sus micrófonos y cuando quieran participar lo abren para evitar como ruido o interferencia, ¿vale? Ingrid, pues muchas gracias, todo tuyo. Pues les saludo a todas, muchas gracias. Hola Chelito, ya te vi, Dublín y las demás conectadas que no las veo. Gracias por la invitación. Quiero decirles que, bueno, siempre yo inicio las charlas o los foros a donde me hacen favor de invitarles, comentándoles que el hecho de que yo haya decidido formarme como sexóloga no es coincidencia. La verdad es que la sexualidad siempre ha hecho mucho ruido en mi vida. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿estaré mal? ¿Estaré loca? ¿Seré una perversa? ¿Seré una mala persona? O sea, ¿por qué yo estoy pensando tanto en sexualidad y las personas no hablan de esto? Sobre todo mis compañeras, ¿no? O mis amigas o en la universidad. Y yo decía, pues yo creo que tengo algo malo porque pues yo les veo hablando de todo menos de sexualidad y a mí ese tema me inquieta caño. Cuando yo le dije a mi familia que iba a empezar a estudiar sexualidad, pues peor, ¿no? Me vieron con una cara así como de, pero mira, también que vas con ciencias de la educación, ¿por qué no estudias psicología? ¿Por qué no haces otra cosa? Y me parece que estar leyendo a Catalina me ha dado un poco de luz en ello porque justamente todo el adoctrinamiento que vamos viviendo las mujeres a lo largo de nuestra vida nos dirige y nos lleva a un lugar en el que pareciera que decidimos libremente, pero realmente esas decisiones son el producto de muchos, muchos años, de muchas, muchas generaciones, de enseñanza, de manipulación, de dominación, pues patriarcal, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo como lo conocemos es un mundo diseñado y creado por hombres, desde el lenguaje, desde el conocimiento, desde las instituciones, y no creo que sea pertinente preguntarnos si está bien o está mal. Creo que más bien sería factible preguntarnos si nos ha funcionado y si esto es viable hoy por hoy, sobre todo con lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, ahora que Cintia estuvo hablando un poco del Me Too y que estuvo hablando de esta dificultad que tenemos las mujeres para decir que no, yo me quedaba pensando en si realmente las mujeres tenemos dificultad para decir que no, o más bien decimos que no de muchas maneras, ¿no? Porque también las mujeres hemos aprendido a desarrollar nuestro propio lenguaje en un mundo, en un lugar, en una cultura y en muchos contextos que invalidan nuestra voz. Y entonces ese lenguaje tuvo que ser lo suficientemente particular y elaborado, por ejemplo, para aprender a pedir ayuda sin decir ayúdame, ¿no? Para aprender a decir estoy en problemas sin decir estoy en problemas, para aprender a decir, oiga, profe, no voy a ceder a nada de lo que usted dice porque tengo derecho a una calificación, sin decirlo así. Y entonces creo que desde ahí, en esa comprensión de la complejidad en la que vivimos las mujeres, tenemos que hacer el análisis, ¿no? Entonces, cuando Catalina habla de si realmente llegó el fin del amor y del sexo, producto de todo este
estallido de denuncias que se dan con el Me Too, que por cierto hay que remarcar que fue una activista negra quien lo inicia, ¿no? Y lo menciono porque también en este colonialismo que vivimos, de repente también, y es un hecho que las personas blancas monopolizamos estos movimientos, les ponemos la visión desde nuestros privilegios y nos olvidamos que cuando una mujer negra inicia este movimiento, no es solamente hablando de acoso, está hablando de muchas, muchas violencias de origen interseccional, es decir, una violencia sobre otra, ¿no? Superpuestas de diferentes maneras, en un estallido ya de coraje, de hartazgo, y buscando visibilizar algo que ha sido normalizado durante muchísimo tiempo. Esta activista fue Tarana Burke y ella hacía acusaciones contra Harvey Weinstein. ¿Se acuerdan de Harvey Weinstein? ¿No? Y que con Harvey Weinstein pasa algo que pasa con muchísimos agresores sexuales. Y es que ahora lo vemos ante las cámaras con una andadera, envejecido, enfermo, y entonces todas volteamos y decimos, pobre hombre, ¿no? Híjole, mírale qué mal se ve. La realidad es que el perfil del agresor sexual no existe. Y la realidad es que esos abuelitos bondadosos que vemos en la calle y esos hombres que vemos necesitados de comida y de cariño tienen una historia. Y se los digo yo que digo, llevo muchísimo tiempo, más de 11 años trabajando con violencias sexuales, escucho muchísimas cuestiones, ¿no? En el consultorio. Cada familia tiene una historia y lo que está pasando con Harvey Weinstein pasa muchísimo con los agresores sexuales. Y me parece que tenemos que tener mucho cuidado, y el mismo libro lo dice, la misma Catalina lo dice, y me encantaría escuchar sus comentarios al respecto, cuando decimos que esto se ha convertido en una cacería de brujas, porque pareciera que la intención del movimiento, ¿no?, es ir en contra de los hombres y no a favor de las mujeres. Ojo, y lo subrayo por el discurso de afuera. Yo estoy convencida de que el movimiento feminista, un movimiento social, ¿no?, ideológico, social y absolutamente perfectible como todos los ismos del mundo, como el socialismo, como el comunismo, como todos los ismos del mundo, el feminismo es perfectible. El feminismo no es la panacea, no es la solución a nuestros problemas, es simplemente una propuesta que va más allá de las realidades que convenientemente se han sembrado y se han repetido sistemática y estructuralmente para ejercer dominio sobre las personas menos favorecidas y que terminan siendo vulneradas, no vulnerables. Por eso es que me hace ruido cuando dicen, es que esto se convierte en una cacería de brujas, porque primero era Harvey Weinstein y ahora ya van tras y luego es Kevin Spacey y luego salió hasta Morgan Freeman y ya todo el mundo quiere que sean agresores. Es que no es que queramos que sean agresores. Y no es ir en contra de estos hombres, no es ir tras ellos, es darnos voz y reconocernos capaces de decir, basta, aquí termina la violencia, ya no puedo. Entonces, creo que sí es muy importante reconsiderar cuando hablamos de la cacería de brujas, porque justamente de estos comentarios es de donde surgen las críticas, por ejemplo, como las de Catherine Deneuve, ¿no? Donde dice, pues es que esto ya es un puritanismo extremo, ¿no? Ahora resulta que no podemos coquetear, ya no podemos. No, claro que sí, pero todas las personas que estamos en esta sala de reuniones que en algún momento hemos coqueteado, sabemos perfectamente que los coqueteos son un intercambio de señales. Eso lo sabemos. Y no necesitamos formarnos en ello, ni tomar una maestría, ni tomar un doctorado. Entonces, me parece que la línea no es tan delgada, ¿no? Porque eso escuchamos mucho, es que la línea es muy delgada, ¿no? Entre lo que es sí, lo que es no, no, es que es muy clara, ¿no? Porque si tú estás esperando únicamente, ¿no?, una respuesta en un monosílabo y no sabes leer el lenguaje corporal, entonces me parece que tendríamos que replantear justo la forma en la que estamos viviendo o cohabitando con los demás. No sé ustedes qué piensen, qué les viene a la mente con este término de la cacería de brujas. Que incluso a mí me parece un poco ambiguo y burlón, ¿no? Que se termine llamando cacería de brujas cuando se supone que estamos arremetiendo contra los hombres, cuando pues siempre se ha casado a las mujeres diciendo o argumentando que somos brujas. Entonces, hasta ahí, o sea, la contradicción es máxima. Y dos, justo esto, ¿no? O sea, no es que ya ahora sea una moda
denunciar un abuso o sentirse incómoda, sino que ahora creo que se están dando los espacios y espero las libertades para poder hacerlo. Entonces, yo creo que apropiarse de ello, ejercerlas, es parte de lo que comentábamos en otras sesiones, es ejercer nuestro privilegio, ¿no? Decir, yo soy libre de decirlo y lo digo. Claro, claro. Sí, efectivamente, porque además justamente a nosotras se nos ha casado en este enfoque, ¿no? Bueno, poniéndole a bruja, pónganle a bruja el calificativo que ustedes quieran o digamos, em, sitúen esta palabra en el contexto que ustedes prefieran. Brujas malas o brujas buenas, como quieran, de todos modos nos castigan. Porque si somos brujas buenas y si somos brujas sabias, pues entonces sabemos muchas cosas que no deberíamos saber. A ver, ¿por qué lo sabemos? ¿Quién nos las enseñó y qué queremos cambiar con esos saberes? Y si somos brujas malas, pues es porque entonces estamos haciendo daño, porque entonces representamos un peligro. Entonces diría mi abuela en paz descanse, de todos modos, Juan, te llamas. Entonces, no hay forma de salvarse de ser una bruja y por tanto no hay forma de salvarse del castigo. Revisen los arquetipos junguianos. Los arquetipos junguianos y los arquetipos a lo largo de la historia. Las mujeres bondadosas son débiles y las mujeres poderosas son malas. Pero buenas y poderosas jamás. Esa combinación no se permite porque es sumamente peligrosa, ¿no? Y entonces, de ahí vemos, por ejemplo, y les digo, no lo puedo evitar, soy sexóloga, ¿no? Todo lo que permea la sexualidad, una palabra súper poderosa, pero es mala. Porque si las mujeres fuéramos conscientes de nuestra realidad y recuperáramos nuestro cuerpo, grandes cosas pasarían socialmente. Impactaríamos muy fuerte. Que no estaríamos haciendo una revolución social, estaríamos haciendo una revolución personal. Y las revoluciones iniciarían al interior del hogar. Imagínense lo peligroso de eso. No seríamos las mujeres de afuera quienes llamáramos a las mujeres de adentro para que se unan a las marchas, se den cuenta de las violencias y caminemos juntas. Seríamos las mujeres desde adentro quienes dirían, ya basta, vamos a salir a la calle. Podemos cuestionar ese punto de vista, pero bueno, por lo menos en el contexto hidalguense, así es. Gracias, Jess. Hello, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a compartirnos algo? En ese sentido, ¿ya se oye? Ya sé. En ese sentido, y más por lo que estás comentando, como esta parte de nuestros escenarios internos, considero que más allá de la cacería que puede estar afuera, y lo digo como una generación eh, pues más grande que ustedes, más conservadora, como fui educada, Jessica y no sé, las otras chicas podrían ser mis hijas, el pensar que la emancipación eh, indudablemente viene de la mano de cómo eh, vamos cultivando lo que hay dentro de nosotros, para que en esa medida vaya permeando esa libertad desde nuestros escenarios en el hogar, en el trabajo. Entonces, cómo es, siempre me he cuestionado y cuando las escucho, es cómo comparto entonces esa parte femenina con mis hijos como varones, tengo dos varones, ¿no? Y cómo los educo, ¿no? Yo en mi parte, bueno, como formadora, como mujer, ¿no? En mi participación en esta formación, y creo que mucho tiene que ver esto en cuestiones generacionales, lo decías ahorita de tu abuela, ¿no? Entonces, a partir de esa emancipación, pues hoy las convivencias vienen siendo más, bueno, eso quiero creer, más corresponsables, ¿no? Entre hombres y mujeres. Yo no considero que tenga que ser una lucha de ni de poder, sino que nuestras posiciones son diferentes, en que somos opuestos complementarios, en que no tendría por qué eh, justiciar, ¿no? Esa parte ni victimizarme, porque si me victimizo es no asumir mi papel en mis decisiones y en lo que yo decido por hacer primero, como mujer, como madre, como hija, eh,
como en cualquier rol en el que me desempeñe. Entonces creo que no se trata de victimizarse, sino de asumir la responsabilidad cómo vamos caminando el día a día. Gracias, Chelo. Sí, yo creo que es muy importante. Acabas de decir dos palabras muy importantes. Una es la victimización, la otra es la decisión. Y creo que justamente todo esto que empieza a comentar Catherine Deneuve parte de esto, ¿no? Parte de las supuestas decisiones que tomamos las mujeres y los hombres y de estos contextos informales en los que a lo que ella le llama galantería torpe, que luego es retomado en un libro famosísimo de Marta Lamas, chiquito, chiquito, que se llama Acoso. La verdad no me sale del alma recomendárselos, yo ya lo leí, no coincido para nada con el punto de la autora, en lo absoluto, cero, pero bueno, al final es material y creo que tenemos que conocer. Y justamente ella respalda un poco, ¿no? Esta onda del pánico sexual, ¿no? Del pánico de las violaciones, de visibilizar todo como un acoso y como una agresión. Pero creo que justamente la clave está en la parte del victimismo y en la parte de las decisiones. O sea, ¿qué tanto podemos hablar de las decisiones que tomamos las mujeres y qué tanto tendríamos que estar hablando de las decisiones que se toman por las mujeres, de cosas que se presuponen y efectivamente no se trata de pelear? Sin embargo, creo que dadas la situación o el contexto actual que estamos viviendo, ni siquiera las mujeres, las niñas, ¿no? Que es una situación todavía más complicada, eh, pues sí amerita pues visibilizar un contexto de lucha, un contexto incluso de pelea, ¿no? Y de pelea enardecida, rabiosa, visceral muchas veces, sí, enojada y enérgica ante situaciones muy complejas. Yo creo, y es un punto de vista muy particular, que creo que también Catalina trata muy veladamente de introducirlo a lo largo del libro, que no somos opuestos complementarios, no somos, es decir, no es necesario que un hombre complemente a una mujer o una mujer a otro hombre. Sencillamente somos piezas que podemos encajar o no en un rompecabezas y creo que depende muchísimo de la forma en la que nos vamos vinculando, la elección que hacemos, no solo en el ámbito de pareja, de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Es una postura muy particular, ¿no? O sea, yo no me atrevería a mirar a un hombre como un complemento mío, pero sí como una experiencia bellísima, hermosa, maravillosa, sublime de aprendizaje, de interacción, de compartir en esta vida, ¿no? Sin embargo, también me parece que en esta complementariedad que tú comentas, podríamos incluir la reciprocidad, el entender que tanto a nosotras se nos han metido en la cabeza a punta pues, de la religión, de la escuela, de la crianza, ¿no? De muchos elementos, mensajes, como al género masculino se les han facilitado muchísimos mensajes. Y justo en esto que tú hablas, Chelo, en esta cuestión generacional, estamos peleando también contra todas estas creencias que les han sido eh, validadas, ¿no? O sea, que les han sido validadas durante muchísimos años. En la mañana estaba, mientras leía un poco el libro, estaba escuchando la canción de Arjona, esta famosa de Dime que no, ¿no? No me sé bien la letra, pero algo dice de dime que no y bueno, me vas a tener pensando y disfraza el no del sí y aquí voy a estar pegado, ¿no? Y no sé ustedes, yo me quedo pensando a quién no le gusta la claridad en el lenguaje. A mí sí me gusta. Que de repente no me sepa comunicar es otra cosa, pero a mí me encanta saber las cosas como son, ¿no? Entonces, de repente escucho esta canción y digo, qué fuerte mensaje, ¿no? O sea, por favor, ponme el camino difícil para que me mantengas interesado y no sé qué tanto sea cierto y qué tanto despierta el interés, decir, ¿sabes qué? De verdad, me siento profundamente atraído por ti o me siento atraída por ti o vamos a ver si funciona. El punto aquí son los supuestos y me parece que uno de los grandes supuestos y de las grandes trampas, ahorita que preguntas de cómo formar a los varones, yo también tengo un niño de 11 años y me pregunto muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que le estoy transmitiendo? Y uno de los grandes mitos y los grandes supuestos es que el acoso y el abuso sexual ocurren porque las mujeres somos muy atractivas.
o porque los hombres se sienten atraídos hacia nosotros, dejando absolutamente de lado esta cuestión de dominio y de poder que es real, que existe, ¿no? Cierto. Esta condición de dominio de los hombres sobre las mujeres, de la condición masculina y de la condición poderosa existe y existe desde hace muchos años, desde hace muchísimas generaciones. Entonces, si no somos capaces de mirar las relaciones de poder en todo lo que nos rodea, creo que nos va a faltar un enfoque muy crítico y muy analítico. Y yo creo que lo que Chelo dice es una reflexión muy profunda, porque yo también me pregunto cómo van a cambiar las dinámicas de poder cuando mi hijo, que ahorita tiene 11, tenga 25. Y me asusta. O sea, y de por sí ahorita las veo complejas, en un futuro yo me pregunto, ¿cómo será? Y me encantaría imaginarme un lugar en el que las mujeres y los hombres pudiéramos encontrar no nuestra complementariedad, sino una forma de convivencia recíproca y de reconocimiento hacia el otro. Lo que me lleva a un punto muy importante, ¿no? Que menciona Catalina en el libro, y no sé si ustedes lo alcanzaron a revisar, a leer, donde pregunta si es verdad que las feministas odiamos a los hombres, ¿no? Y me encanta porque hay una parte que ella dice muy claro y que dice, la respuesta es no, la respuesta es que algunas mujeres odian a los hombres. Y me parece que lo dice clarísimo. Si nosotros nos vamos a alguna parte de África y vamos y charlamos con estas mujeres que han sido mutiladas, les aseguro que tienen una respuesta muy fuerte con respecto a esta pregunta, ¿no? Y es muy posible que odien a los hombres. Si nosotros nos ponemos a charlar con tantas niñas, con tantas mujeres que han sido abusadas sistemáticamente desde muy tempranas edades, les aseguro que tienen una respuesta muy contundente. Sin embargo, el feminismo no surge para odiar a los hombres, sirve para visibilizar estas dinámicas violentas y pedir un alto, para cuestionar estos patrones de crianza que de momento hacen pensar que somos nosotras las responsables de dar una señal clara y concreta de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y entonces me parece que es aquí donde empiezan las desigualdades, ¿no? O sea, porque es cierto que todos somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, todas las personas somos diferentes. El problema es cuando esas diferencias se convierten en desigualdades. Ese es mi problema, ¿no? Que todos somos diferentes está maravilloso, claro. En crianza nos criaron muy diferente a los hombres que a las mujeres, estoy de acuerdo. Mi pleito es por qué esas diferencias se convierten en desigualdades. Esa capacidad de dominio, porque esos privilegios desde la crianza me sirven a mí para ocupar el espacio público de una manera muy distinta a la forma en la que lo ocupan las mujeres, ¿no? Y bueno, recientemente vimos en las marchas del 8 de marzo, pues de nuevo el escándalo por las mujeres que llegaron a marchar sin brasier, ¿no? Que se pintaban el cuerpo, que decían, qué bárbaras, ¿no? ¿Cómo es posible que se manifiesten así? Pero tú vas a un estadio de fútbol, tú ves que media tribuna se quita la playera, entonces pónganse a pensar si es un espectáculo agradable, si ustedes han pedido verlo. Entonces es complicado desde la forma del dominio del espacio público, que en este capítulo también se analiza, ¿no? Cuando habla de si los hombres pueden ser feministas o no. Bien, es otro tema largo para discutir, ¿no? Largo. Pero tiene que ver muchísimo con estas suposiciones que hacemos, ¿no? No sé, creo que alguien había escrito yes, pero no puedo ver el chat. ¿Tú puedes ver el chat? Yo no puedo ver el chat. Sí, claro, el DECIN dice, patologizar a los feminicidas y la violencia de género despolitiza la violencia y criminaliza las enfermedades mentales. Totalmente de acuerdo en que no hay perfil del feminicida ni del violador o acosador. Justo la normalidad es esa. Sí, es que de verdad, sí, perdón, ya antes de leer el otro, eso yo creo que sí hay que subrayarlo, por favor, con el marcador que tengan a la mano. Yo tiemblo cada vez que escucho esta palabra y lo veo mucho en posts, ¿no? Es que este enfermo abusó de esta niña. No están enfermos, ¿eh? Están perfectamente sanos. Y saben perfectamente cuándo, dónde, cómo y con quién lo van a hacer, porque saben medir quién es la persona que en ese momento se encuentra
lo suficientemente vulnerable, aunque odio un poco esa palabra, creo que el término correcto es vulneración, pero bueno, como para elegirla. Y ciertamente también coincido con sin criminalizar la enfermedad mental, pues tampoco está padre, porque estamos hablando de condiciones diferentes. Y cuando hablamos, aquí quiero profundizar un poco en esto, cuando hablamos de esta frase que asegura que lo personal es político, me parece que tenemos que ir más allá de las posturas que tenemos. Una cosa es lo político y otra cosa es la política, ¿no? En algún momento alguien me decía, es que este movimiento de las denuncias ya se está volviendo algo político, y yo decía, es que no te equivoques, siempre ha sido político. Todo lo que hacemos es político. Lo que hacemos en el consultorio acompañando consultantes, este círculo de lectura es político. No es inherente a la política tal vez, pero sí está transformando realidades y está pugnando por cambios. ¿Tenemos otro comentario, Jess? Sí, de Lourdes Vera dice, me encanta donde dice el reconocimiento hacia el otro, pero sí debemos cuestionar esos patrones de dominio y poder que se ejercen, que el otro ejerce. Sí, sí, efectivamente. Miren, les ponía yo el ejemplo de este libro de Marta Lamas, de acoso, que de verdad lo leí mucho y ahorita voy a la mitad de este libro que se llama Vestimenta Sexy, que es un libro que cita mucho Marta Lamas, que estuvo de moda cuando todo este furor de las denuncias de acoso sexual en las universidades, de Duncan Kennedy se llama el autor, y estoy leyendo, ¿no? Como los patrones, me cuesta mucho trabajo de verdad ese tipo de lecturas, pero bueno, repito, hay que conocer cómo los patrones de vestimenta de repente influyen muchísimo en los mensajes que damos. Pero decía Marta Lamas en este libro, ¿no? Y de verdad lo decía así, tal cual, decía, si tendría que tener el mismo castigo un violador o un acosador que, por ejemplo, en algún momento un taxista que fue abordado por la policía y llevado a la cárcel porque una chica se sintió agredida o acosada por un saludo, ¿no? Porque el taxista bajó la ventanilla y le dijo, hola guapa. Entonces ella lo denuncia, lo detienen, se lo llevan y literal, ¿no? Ella menciona en el libro, y este pobre hombre no tenía ni para la fianza. Entonces, a mí me parece que hablando de los hechos y las verdades que transforman realidades, tenemos que ir a profundidad con estos comportamientos de dominio. Creo que es muy importante. Estos patrones de dominio tienen una historia muy profunda. ¿Qué te hace bajar la ventanilla y decir hola guapa? ¿Qué te hace pensar que la mujer que va por la calle necesita que le digan guapa? ¿O necesita saber si a ti te parece guapa o no? No sé, para mí la línea del consentimiento ahí está clarísima, ¿no? Clarísima. Yo a Jess la conozco de hace poco, nos saludamos con mucho cariño, con mucho gusto cuando nos vemos, pero yo no le diría, oye Jess, qué bonito, qué sexy te ves con ese vestido. A ver, buenos días Jess, ¿cómo estás? Nos vemos en el círculo. O sea, tengo perfectamente claro lo que Jess y yo podemos comunicar y lo que no. Aquí tenemos, ya veo, dice, no son hijos, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Réplica de Sim, claro. Y dice, no creo que los hombres podamos ser feministas, es querer dar un salto cualitativo, y es un comentario de Juan. Y yo tampoco creo que los hombres puedan ser feministas, creo que pueden ser grandes aliados, y creo que también es una cuestión mucho de ser honestos con las vivencias que hemos tenido desde el género. Y si estas vivencias que hemos tenido desde el género nos van a permitir comprender la realidad con esa sensibilidad. Ahora, también me pregunto, ¿por qué un hombre querría ser feminista y por qué no querría tomar su lugar dentro de esta lucha del feminismo, que es otra cosa, y hacer el correspondiente aporte desde su trinchera y cómo está? Creo que también entra un poco en los patrones de dominio, ¿no? Y para cerrar con este tema del fin del amor y del sexo, que desde luego que no habemos sexólogos y sexólogas que estamos pugnando desde hace mucho tiempo por el reconocimiento del derecho al placer como un derecho humano, y de verdad lo defiendo. Tenemos que reconocer el derecho al placer como un derecho humano, y a través de ahí tenemos que hacer la prevención de las violencias, y a través de ahí tenemos que renunciar al puritanismo, pero reconocer la sana línea del consentimiento y la libertad de nuestros
la libertad del ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no es que sean movimientos puritanos, creo que son movimientos revolucionarios incómodos para ciertas estructuras que se han replicado durante mucho tiempo. Dice Cristina, tampoco creo que los hombres puedan ser aliados. A ver si Cristina nos puede ayudar profundizando un poquito en esto que ella comenta, ¿no? Porque yo no considero tampoco que puedan ser aliados del feminismo, creo que se pueden ser aliados de ciertas causas, pero bueno, a ver qué nos dice Cristina, ¿no? Ahorita que profundice. Eh, Ahora bien, cuando hablamos de la cultura de la violación, que es otro tema que viene aquí en este apartado del libro que nos toca, que me toca comentar a mí, creo que es muy importante entender lo que los símbolos representan para esta cultura. Y aquí quiero irme con muchísimo cuidado porque Catalina dedica una muy buena parte del libro para hablar de aquellos ídolos y de aquellas personas que en algún momento determinado han sido acusados de algún tipo de agresión sexual y que después este hecho ha sido borrado mágicamente de nuestras vidas o de sus vidas para continuar con la idea de que son directores de cine, son actores o son filántropos. Y entonces pesa muchísimo como este estigma, ¿no? De si son personas agresoras o si son productores de cine o si son cantantes y si se les debería marcar de por vida por ello, ¿no? Yo es algo que aún me pregunto porque trabajando con sobrevivientes de violencia sexual, les puedo decir que no hay manera de que una sobreviviente, porque víctimas solo lo son una vez, dejen atrás el hecho. Lo pueden acomodar, lo pueden resignificar, lo pueden mover, pero no hay forma de superarlo ni de olvidar. Y sí me causa mucho ruido que entonces la persona que perpetra la agresión pueda moverse, pueda superarlo y pueda dejarlo atrás, porque me parece que es un símbolo más de una dinámica de poder. Dice Juan Carlos, sin replantear nuestros privilegios, sin padecer las problemáticas, violencia estructural y realidades que viven las mujeres. Creo que es continuación del pasado. Ajá, sí, sí, coincido en que Chris puede abrir su micrófono para que nos pueda comentar. Sin replantear nuestros privilegios. Ok, sí, o sea, creo que Juan se refiere a que no podemos hacerlo, ¿sí? A que los hombres no pueden hacerlo sin replantear sus privilegios, ¿sí? ¿Cierto? Sin darse cuenta de la violencia estructural, Que no ¿no? podrían ser feministas o aliados sin estas cuestiones. Claro. Y Y, yo también coincido con ese comentario de Juan, adelante, adelante. porque de alguna manera, eh, cuando un hombre se trata de considerar aliado o dice serlo, viene todo esto, ¿no? De que tienen una historia y tienen antecedentes donde los cuales nadie podría meter las manos al fuego por esas personas. Y hay casos donde estos dichosos aliados se unen a estas marchas, ¿no? Porque dicen ser aliados feministas y es cuando entonces se encuentran a las que fueron víctimas de ellos, Ujú. porque creen que el hecho de haber violentado alguna vez y tal vez cambiado ese hecho o mejorado, según entre comillas, como persona, ya los hace aliados. Y eso no los puede convertir en ese término. Simplemente ellos tienen una postura en esto. Y la educación es parte de nosotros, de lo que hemos venido a lo largo de la historia, pero no podrían considerarse de esa manera por el simple hecho de tal vez entender que se tiene que respetar a la mujer y los derechos de la misma, porque eso no debería de considerarse aliado, simplemente es algo que tienen que hacerlo, o sea, tienen que respetar la decisión y la posición en la que nos encontramos nosotras como mujeres. Claro, no es algo como para aplaudirse. ¿Sabes a qué me suena un poco esto? A cuando alguna persona hace algo en favor de la niñez, ¿no? Y que de repente se lo celebran un montón, ¿no? ¡Wow, qué bárbaro!, ¿no? Esta persona que encontró a una pequeñita que estaba perdida en medio de galerías y la llevó. ¡Wow, qué nobleza!, ¿no?
Y yo creo, pues entonces, ¿para qué estamos las personas adultas en este mundo si no es para cuidar a las personas niñas? ¿No? O sea, no es algo que se tenga que celebrar, ni es un gran logro, ni es un gran, simplemente es algo que tiene que ser así. Y bueno, a mí me parece que también nos quedamos cortos hablando de estos hombres que a lo mejor han repensado esta violencia y luego se unen a las marchas. Hay algunos que se esconden ahí, ¿no? Y que se esconden y hay otros que buscan, ¿no? Que buscan violentar a más mujeres a través de esas marchas y a través de estos movimientos, que también es una realidad. Y creo que también es necesario que los movimientos feministas hoy en día, los distintos feminismos y las diferentes personas que estamos pugnando por la equidad, algunas mujeres por la diferencia, algunas otras, ¿no? Como es mi caso, yo así me considero una feminista de la diferencia, un poco, ¿no? Construyéndome en ese sentido. Me parece que tenemos que ser congruentes y sostenernos entre nosotras. No sé si Catalina lo aborde en el libro, me parece que sí, la sororidad como una forma política de vinculación entre las mujeres, es decir, no tenemos que amarnos y que querernos. Dublín creo que quiere participar, nada más termino esta idea, Dublín. No tenemos que amarnos y querernos incondicionalmente. Creo que como estrategia política nos conviene estar unidas y sostenernos. Y justamente en ese sostenimiento tenemos que estar atentas y es momento de crear y tejer lazos y redes entre mujeres. Yo, por ejemplo, soy muy defensora de estos espacios separatistas. Yo creo que sí son necesarios. Entiendo que no todos los espacios son separatistas, pero los espacios separatistas son maravillosos, porque justamente es la posibilidad de encontrarnos como mujeres y de darnos cuenta que sí, solo entre nosotras y con nosotras podemos tejer y construir. Y reitero, ¿no? Porque también es una idea que está presente todo el capítulo, todo en este contexto con Catalina. No es nada en contra de ellos, es totalmente a favor de nosotras, porque son dos lecturas completamente diferentes, ¿no? Decía por ahí alguien esta semana, escuchaba una conferencia, una feminista y decía, pues no le des vuelta, si te molesta el feminismo, no es que te moleste el feminismo, te molesta tu machismo, que te lo hacemos notar, ¿no? El feminismo no tendría nada de incómodo si no te hiciera ruido. Dublín, Dublín, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí, bueno, mi mamá también está escuchando y es mi mamá la que quiere preguntar algo. Entonces, Adelante. nada más le voy a decir que ahí me dio Hola, buenas tardes. Hola. Soy Ivonne. Bueno, yo Hola, tengo Iván. como muchas dudas en cuanto a estos temas, ¿no? Porque, bueno, tengo a mi hijo que tiene 16 años y a mi esposo en donde ellos siempre nos apoyan, ¿no? Entonces, en esta parte donde ustedes se refieren al que ellos no pueden ser aliados, yo como que no alcanzo a entender esta parte porque mi hijo, o sea, dices que a mí me dolería que algo les pasara a ustedes, ¿no? O bueno, ahora que estuvo lo de la marcha y que fueron las pláticas en la escuela, él no estaba de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Y dices que yo sí puedo ser un aliado, o sea, yo sí puedo estar aquí atrás. Y esa parte que comentan bueno, yo estoy tratando de educar a mi hijo para respetar a todos, ¿no? O sea, entonces, vaya, esta parte de que sí pueden ser aliados, ¿por qué generalizar? O sea, ¿por qué? Vaya, eso es lo que no alcanzo a entender, porque sí entiendo que, bueno, lo que comentan de que cuando los que son agresores, o sea, ya nada más van a decir perdón y yo puedo estar aquí atrás, ¿no? O sea, ya me arrepentí. Pero ¿y qué hay de los que no son agresores? O sea, de los que no necesariamente están en contra de este tipo de situaciones. Entonces yo sí Orlando, creo que me mandaste, que ahí es que está mi esposo también trabajando aquí. Protegido y no Yo sí no me dejan creo manipularlo, que los pues, hombres sí. sí pueden ser aliados. Pero a lo mejor porque yo hablo de la parte de los hombres que yo he O sea, que se conocido, vincula. Qué ¿no? bueno. Bueno, está bien. Entonces, ahí, ¿cómo se puede balancear esa parte? O ahí, ¿yo qué puedo hacer para con mi hijo, para con mi esposo, para los hombres que están a mi alrededor y que sí
creo que pueden ser aliados. Ya quedó vinculado. No sé Ok, si me discúlpame, gracias. expliqué, me puse un poco nerviosa. Sí, Ivonne, no te preocupes, gracias. Y qué bueno que lo comentas, Ivonne, porque creo que es una cuestión, por lo menos a mí mis alumnos constantemente me lo están comentando, ¿no? No sé si a Chelo, a Jess, a Juan, creo que son comentarios, yo por lo menos los he recibido en el aula muchas veces. Ahora que fue el paro del 9M, uno de mis alumnos me decía, me siento invisible, ¿no? Haz de cuenta que no existiera, ¿no? O sea, siento que no me ven, no sé qué hacer, si me muevo mal, si no me muevo mal. Y no fue mi intención ser cruel, ¿no? Pero pues sí se lo dije del corazón, le digo, bienvenido a mi mundo, ¿no? Le digo, así nos sentimos nosotras, ¿no? Porque, pues, si somos un poco mesuradas, mal, porque nos hacemos las difíciles. Si somos muy abiertas, mal, porque no valemos nada, ¿no? Y la mayor parte del tiempo somos invisibilizadas en muchos escenarios. Mira, Ivonne, para mí la cuestión es muy sencilla. Creo que la verdadera pregunta que sería útil, y lo digo así, en términos de utilidad, de pertinencia dentro del movimiento feminista, que los hombres podrían plantearse no es si pueden ser feministas o aliados, es cómo ellos repiensan, reflexionan, elaboran, manifiestan y reconstruyen estas dinámicas al interior de su familia y para con las demás personas. A mí sí particularmente me causa mucho ruido, ¿no?, esta insistencia de querer ser aliados. Digo, por supuesto que entiendo que hay hombres preocupados por el movimiento. Mi respuesta siempre es, preocúpate en tu espacio, ¿no? Es la mayor ayuda que puedes dar. No, yo ya no. Ahorita, por ejemplo, en épocas del COVID-19, y miren que yo considero que aquí en casa buscamos todos reorganizar y dirigir las tareas para que sean equitativas, pero no estoy conforme, ni aún así. Y creo que una de las grandes tareas de este año, una vez terminada la pandemia, va a ser de verdad pelear por una remuneración justa para todas aquellas mujeres que trabajamos en casa, además de trabajar obligatoria. Sí, creo en eso firmemente, porque hoy en día de verdad estamos sobrecargadas de trabajo y creo que es complicado todavía hacer entender a muchas personas que no es una ayuda el cooperar en casa, es responsabilidad de todas y de todos. Y me parece que eso es un poco, era lo que Cristina lo comentaba hace rato, si era Cris, ¿no? Quien decía que de repente esto como de wow, respeta a una mujer, es híjole, qué bueno, bravo, te aplaudo. Y pues es algo que tiene que suceder, ¿no? De facto. Entonces, yo creo eso, Ivonne, yo creo que es muy importante, sí, ¿no? Transmitir estas ideas, visibilizar estas conductas acertadas, sí, de acuerdo. Sin embargo, creo que el mejor espacio de construcción de los hombres hoy en día es su propio metro cuadrado, su espacio, las dinámicas, los vínculos que están construyendo, la forma en la que le hablan a su mamá, la forma en la que le hablan a su hermana, la forma en la que se relacionan con la novia, porque, pues mira, también tenemos muchos aliados, ¿no? Que de repente van a las marchas o que dicen, yo sí quiero estar aquí, ¿no? Pero pues luego me caen en consulta y me dicen, oye, estará muy mal esto de que yo le revise a mi novia sus historias del Instagram. Oye, el WhatsApp, y yo digo, mira, de veras, olvídate de la alianza. Trabaja en tus propios espacios, ¿no? Entonces creo que podríamos empezar por ahí. Y bueno, Entonces tal vez pueda ser que, o sea, no pueden ser aliados del movimiento, solamente empáticos, o sea, no pueden pertenecer al movimiento porque no son mujeres. No es porque unos sí maltrataron, porque otros no, porque unos son chicos, porque otros son grandes, simplemente porque no son mujeres. O sea, yo decía que sí pueden ser aliados, pero de algunas causas, no del movimiento feminista. Y sí, yo particularmente pienso que sí, por no ser mujeres no pueden ser aliados de esta causa. No significa que no puedan construir y que no puedan hacer. Es justo ahí, no sé si alguien quisiera como complementar un poco para no monopolizar y no acaparar yo en esta idea, pero a lo mejor alguien más de quienes nos están escuchando pudiera hacer un poquito de eco, profundizar en esto que digo. Mi punto es simplemente por qué querer reconocerse, porque es muy importante reconocerse como aliado del feminismo y no como una persona que está construyendo. Fin, ¿no?
Porque sí, ese es el punto. Y yo ahí particularmente veo esta insistencia o esta necesidad de protagonismo, no de todos, pero sí de muchos, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo ser aliado de tu movimiento? Y entonces muchas veces la respuesta es, pues, ¿por qué no? ¿No? Porque es nuestro movimiento, ¿no? ¿Por qué no? Y sí, pues porque no eres mujer, ¿no? Pero sí, eso no significa que tú no puedas construir. Por ejemplo, ¿sabes qué se me viene a la mente, Ivonne? El movimiento de masculinidades, que le llaman nuevas masculinidades. A mí me gusta muchísimo más esta propuesta que trae Gendes, que es masculinidades alternativas o no hegemónicas. Las no dominantes, las nuevas, las que no a fuerza tienen que figurar, las que no a fuerza tienen que decir yo lo hice, las que están repensando, oye, ¿y esto me funciona? ¿Y esto me sirve? ¿Y esto es bueno para mí? ¿Y esto me hace eco? ¿No? Y más adelante tomamos este punto donde tú dices, no todos los hombres son agresores. Ahorita más adelante, no me adelanto, ahorita lo abordamos. No sé si alguien tenga algo que decir al respecto. Jess, también teníamos otro comentario por acá. Sí, bueno, personalmente yo creo que igual esta palabra de aliados se está tomando muy literal, ¿no? O sea, como decía, quieren los hombres estar al lado nuestro, que nos agarremos todos de la mano y bailemos juntos. O sea, no. Justamente, como tú mencionabas, no por eso no van a hacer sus cambios, no por eso no van a hacer sus propias reflexiones, no por eso no van a tener un impacto inclusive para con nosotras, pero sí desde sus propios lugares, desde lo que a ellos les toca, ¿no? O sea, decíamos en otras sesiones, desnaturalizar, desaprender, cuestionarnos así, cañón, o sea, contrastar nuestras propias ideas para poder reformarnos, ¿no? De alguna manera, y todos, yo creo que todos. Por ejemplo, este comentario que nos dice Juan, de una u otra manera, los hombres reproducimos la violencia contra las mujeres, en mayor o menor medida. De acuerdo con Ingrid, tenemos que buscar nuestros propios espacios, incluso este espacio es muy de ustedes. ¿Qué hago aquí? Dice, de metiche. Opinión de protagonista. Así es, no por ser mujeres, me voy, gracias. Te pasas, Juan Carlos. Pero sí, el feminismo, pues es eso, no es nuestro movimiento, ellos tienen sus maneras también de ir avanzando, de irse conformando entre ellos, y yo creo que sí es muy importante hacer esta puntualización, ¿no? No decir los odiamos, por eso no pueden ser aliados, no, no pueden ser aliados porque el feminismo es de mujeres, ¿no? Sí es para todos, pero es de mujeres. Y entonces busquen sus espacios, hagan lo suyo y juntos vamos a construir algo muy padre. Claro, y pregúntense, ¿no? Volviendo al inicio de lo que estábamos hablando, pregúntense por qué cuando hay una agresión sexual que es perpetrada, por qué de repente los discursos son, bueno, y entonces no le van a dar el Oscar nada más porque es violador, y a mí me hace mucho ruido, ¿no? Esos cuestionamientos, porque digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que estemos peleando por el merecimiento o el acceso a un premio y que no nos estemos cuestionando si la vida y las secuelas que deja una violación merecerán la visibilización permanente de una persona que las ha perpetrado. O sea, me parece que es un juego de preguntas, ¿no? De qué es lo que estamos preguntando, qué es lo que estamos viendo y hacia dónde nos estamos enfocando. Y aquí, digo, él habla, por ejemplo, de este cuate que hasta me fui a buscarlo, me fui a googlearlo, esta estrella del vallenato que se llama Diomedes, que abusó y asfixió a una pequeña de 15 años, ¿no? Una chavita de 15 años. Estuvo 3 años en la cárcel, después se muere y le hacen un maxi homenaje porque era estrella del vallenato, ¿no? Pero pues aquí tenemos un montón de ejemplos, digo, tenemos a Kalimba, ¿no? Por ejemplo, tenemos en una forma más reciente, y también lo menciona Catalina en el libro, a Mónica Lewinsky, ¿no? Que también fue como, bueno, pues ella convenientemente quiso hacer lo que hizo con el presidente, nada más que ella era la becaria, ¿no? Y él era uno de los hombres más poderosos del mundo. Ahora que esta chica de Sousa acusó a un productor de entre repetidas veces a su habitación del hotel para violarla, pues lo primero que preguntaron muchas personas era, ¿y para qué le abres la puerta? Y se nos olvidan estas dinámicas de poder. Se nos olvida que hemos sido, ¿saben? Es muy injusto porque hemos sido de alguna manera formadas, y yo digo así, yo sí lo digo así, entrenadas meticulosamente para complacer al otro y anularnos completamente, totalmente. Y entonces de repente entramos en un sistema
en el que con la visibilización de las violencias a través del feminismo nos dicen, sí, pero entonces tienes que aprender a defenderte y a decir que no. Y pelear contra todos esos patrones de crianza preestablecidos que nos han metido a rajatabla y que ahora tenemos que desechar mágicamente. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que ser muy cuidadosos y visibilizar, ¿no? O sea, visibilizar de dónde vienen estas propuestas y plantearnos cuáles son los espacios en los que nosotros mayoritariamente podemos incidir. Estaba yo leyendo también en el libro de Catalina, pues que hablaba de estas agresiones cometidas por Pablo Neruda, ¿no? Cuando él afirma que viola a una mucama. Pero pues no nos vayamos tan lejos. Si han leído el libro de Gabriel García Márquez, En memoria de mis putas tristes, ahí habla de una violación y también hacia una empleada de trabajo doméstico, ¿no? Y el libro va, toda la trama del libro gira alrededor de un hombre, si no mal recuerdo, mayor de 60 años, que está todo el tiempo pensando si hace uso para satisfacción sexual del cuerpo de una niña de 12 o 13 años, ¿no? Es muy fuerte. Y fue una de las obras literarias más aplaudidas y más reconocidas porque fue el último libro de Márquez, o era uno de sus últimos. Entonces, tenemos que pensar el lenguaje en el que estamos normalizando las violencias porque justamente eso es parte de la cultura de la violación. Y la es aplaudir y no es validar las agresiones sexuales, es invisibilizar las pequeñas cosas que pasan por encima de la voluntad y el derecho de las mujeres. Así de fácil, ¿no? O sea, entonces me parece que tenemos en un país, por ejemplo, donde durante la contingencia el número de feminicidios o de homicidios dolosos, ¿no? Porque de repente el término hace un poco de ruido y que si se dan las condiciones para que sea un feminicidio, ¿no? Ya ven que a la fiscalía le encantan todas esas cuestiones. El número de homicidios dolosos de mujeres sube a 11, ¿no? Durante la contingencia. A 11. Estamos dentro de nuestras casas, ya no andamos en la calle con mini vestido, ya, todos estos argumentos patriarcales, ¿no? Estamos dentro de nuestras casas. Tenemos 11 mujeres asesinadas. Entonces está grueso. Dicen por aquí, aún fuera, simplemente porque las feministas dicen que no, justo el no, respetar el no es eso, no es no. El no respetar un no, aunque no lo entiendas, es sumamente violento. Claro, por supuesto. Porque para respetar no necesitas entender. Necesitas hacer caso. ¿Sí? No te han dado señales, no hagas insinuaciones sexuales. Punto, ¿no? Punto. Pues me parece que es muy valioso el comentario de Sin. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a la cultura de la violación? ¿Sabes qué es la cultura de la violación? ¿Cómo nos damos cuenta que vivimos en una cultura de la violación? Yo creo que nos damos cuenta de esto desde que los secretos de familia, de violación, porque se ocultan, o sea, pero tu madre, tu tía fue producto de una violación, o la hermana de la abuela fue producto de una violación, o el padre abusador alcohólico. Eh, en mi familia hay una violación de parte de mi tía abuela, de tu padre alcohólico, y lo único que hacen es la mandaron a otro estado para que no saliera embarazada, pero la madre seguía con el padre, ¿no? Entonces yo creo que esta cultura de violación viene desde nuestras raíces, porque estos secretos de familia, o sea, desde estar ocultando estos secretos de familia por bienestar, entre comillas, es, es formar parte de este silencio, es ser cómplice de esto, porque estamos protegiendo a los violadores y a los violentadores para tal vez para no quedar mal, para que no se sepan estos pues delitos sexuales que hemos tenido durante tanto tiempo. Y en este mismo sentido era lo de los aliados. ¿Cómo te dices ser aliado si sigues permitiendo comentarios machistas, si sigues tolerando que tus amigos eh, agredan o violenten a otras mujeres, si a pesar de que tu amiga te contó que tu amigo la violó, le sigues hablando? Entonces, Claro. este tema es algo muy difícil y creo que desde ahí viene
en la cultura de la violación en nuestro entorno, desde nuestra familia. Sí, en esta aceptación de estas violencias, efectivamente, yo me iría más cerquita todavía, ¿no? Si te ríes del chiste machista, ¿no? Si te ríes del chiste machista, trabaja en tu risa y luego pregúntate si quieres ir a la marcha, y si quieres ser aliado y si quieres ir a marchar. Ahora que fue la concentración de más de 3,000 mujeres aquí en Pachuca, que fue súper emocionante, ahí en el reloj, pues sí llegaron varios hombres, ¿no? Y la verdad tengo que decirles que nosotras estábamos preparadas, no sé si alguien vio las fotos, pero hicimos una manta enorme, violeta gigante, de más de 4 metros, y entonces se las entregamos a los que venían a marchar. No, que nosotros venimos. Perfecto. Toma tu manta, ¿no? Y la manta decía, ella es el frente, nosotros respaldamos. Ni marchas, pero atrás, ¿no? O sea, atrás de esta manta, porque esta concentración es nuestra, porque nos las han hecho millones de veces, han querido tomar el micrófono, han querido guiar reflexiones, han querido apropiarse de estos espacios. Y creo que sí, desde que te ríes del chiste machista, desde que no denuncias al que está pasando el pack, desde que sigues siendo amigo de aquel que cometió una violación o una agresión sexual, me parece que desde ahí estás entrando a esta cultura de la violación y también el secreto familiar. El secreto familiar es todo un tema porque justamente el gran aliado de las agresiones y de las violencias sexuales son los secretos. Los secretos porque entonces, como es un tema incómodo, como es un tema del que no se habla, se sigue repitiendo y se sigue perpetuando por generaciones, ¿no? Y generaciones y generaciones. Al respecto de esto, había alguna vez alguien que nos comentaba una publicación en la asociación y nos decía, ¿por qué dicen que son miles y miles y millones de víctimas de feminicidios y no es cierto? Y nosotros le decíamos, perdón, es que una visión reduccionista apuntaría nada más a señalar que las que sufren son las mujeres muertas, pero esas mujeres tenían hijos, vienen de una familia. Esos hijos, ¿no? Esos hijos van a formar una familia. ¿Qué clase de familia van a formar? Los hijos van a ejercer una crianza. ¿Qué clase de crianza? O sea, de verdad no alcanzan para miles de afectados y afectadas después de un feminicidio, porque si nos quedamos en el feminicidio como una muerte, nuestra visión es muy reduccionista. Y si nos quedamos en una violación únicamente como una penetración no consentida, también estamos en una visión muy reduccionista. Porque es el uso del cuerpo para el dominio. Dice Rita Segato y Catalina lo recupera en el libro, que el término de violencia sexual confunde, justamente porque hace alusión a lo sexual. Es un término bien tramposo. Y no, tiene una carga de dominio y de poder y política muy fuerte. Porque el móvil de una violación, generalmente, ¿no? Es el dominio, no generalmente, es el dominio, ¿no? Es el saber que yo puedo hacer uso de tu cuerpo, es el saber que yo puedo decidir, que yo puedo hacer lo que yo quiero, porque en este mundo tú estás para satisfacerme. Dice Leonora, creo que desde que nos dicen esas frases solo a nosotras, de que nos tenemos que dar a respetar y dar a desear, se está fomentando la violación, por supuesto, porque nos convertimos en objetos de deseo muy ansiados, pero también tenemos que ser difíciles de alcanzar, pero tampoco lo suficientemente difíciles para que después nadie quiera estar con nosotros. Es que se reduce a una cultura de consumo, ¿no? O sea, fíjense, bueno, acaba de decir el titular de nuestro Ejecutivo Nacional que en México existe fraternidad familiar, y yo digo, no es fraternidad familiar, se llama encubrimiento, ¿vale? No son miles de enfermeras en casa ni miles de mamitas amorosas, son miles de mujeres adoctrinadas para no pedir ayuda, convencidas de que tienen que cargar eso sobre sus hombros y que no tienen derecho a pedir más. Ahora, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE. Y la última medición se hizo en 2009, estamos en 2020, hagan cuentas. 6 de cada 10 niñas van a ser abusadas sexualmente antes de cumplir los 14 años. Y 4 de cada 10 niños también, ¿no? Cada 20 minutos, 6 personas son agredidas sexualmente en el mundo. Y 4 de ellas son mujeres. Entonces, sí o no vivimos en una cultura de la violación. En este estudio de Oxfam que menciona Catalina,
cerca de 900,000 mujeres declararon haber sido víctimas de violencia y el 78% de esas mujeres dijo, pero yo no lo denuncié. Entonces, cuando de repente sale el Estado con sus cifras oficiales, yo digo, pues felicidades, son oficiales, pero no son reales. Tienen el sello y tienen todo, pero no se acercan ni tantito a la realidad. Pregúntale a tu vecina si después de la arrastrada que le puso su vecino, su marido, fue a denunciar, ¿no? Y con eso tenemos la respuesta. Y como esto podemos juntar un montón de realidades. Digo, hablemos, por ejemplo, del feminicidio como la máxima expresión de la violencia. Y tenemos otra visión reduccionista ahí, muy reduccionista, donde pensamos que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres. Yo no lo sé, ¿saben? Yo no sé si los feminicidas odian a las mujeres. Y creo que tampoco es el punto de ser un crimen de odio. No soy abogada, ¿no? No sé si hay algún abogado por aquí que nos pueda explicar el término, pero para mí basta la relación de dominio y de poder, ¿no? El análisis del contexto. En Pachuca, aquí en Hidalgo, en la Procuraduría del Estado, acaba de anunciar el procurador que se abre la unidad de análisis y contexto, que nos va a ayudar, entre otras cosas, por ejemplo, a entender que un feminicidio de una mujer indígena fue un feminicidio. ¿Saben? Aunque el tipo no la odiara, porque por cuestiones de dominio y de poder puede hacerlo, puede perpetrarlo, porque puede usarlo. Si antes, en la antigua Grecia, ¿no? Dice este sexólogo e historiador, Juan Carlos Hernández Meijueiro, los padres estaban autorizados para matar a sus hijos por la desobediencia. Imagínense cómo se ha replicado ese esquema a través de los tiempos. Y podemos decir, bueno, antes, pero hoy ya no. Vale. De verdad, basta ver nada más las noticias para ver todas las atrocidades que se están cometiendo en contra de nuestras niñas y de nuestros niños. Y de cómo el feminicidio pasa a ser una parte dolorosa de nuestra realidad hoy por hoy. 11 mujeres muertas no es menor. Y 207 niñas entre 10 y 14 años, no, 207 niños y niñas nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años de edad en 2017 en el estado de Hidalgo es una cifra muy fuerte, muy complicada, porque validamos estas violaciones. Seguimos viviendo en un estado que, entre otras cosas, le niega a las mujeres, por ejemplo, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Y que dijo no al aborto. Porque pensamos que esta reproductividad está asociada a la decisión de las mujeres y no. La mayor parte de estos embarazos se dan dentro del hogar por una agresión sexual, por un familiar directo. La realidad es mucho más compleja, ¿no? ¿Algún comentario más para ir cerrando? No sé, ya no veo los comentarios. Creo que ya no tenemos comentarios, Jess, ¿verdad? No, por el momento no hay comentarios de Facebook. No sé si alguna de las chicas que están aquí conectadas quieran decir algo. Antes de cerrar nuestro círculo de lectura de hoy. Al principio mencionabas algo sobre la responsabilidad Afectiva. sexual, ¿eh? Afectiva. Ajá, sí, y Sí. sobre el hecho de que el derecho al placer. Ah, sí. Si es que me fui como hilo de media, ¿verdad? Y ya no dije. Ajá. Por ejemplo, ahorita se está suscitando una situación aquí en Hidalgo con el Me Too. Y, por ejemplo, hablábamos entre algunas compañeras de cómo a veces transgiversamos esta situación del hecho de que un hombre, por querer disfrutar del placer y son estos llamados fuckboys o patanes, ¿no? Que a lo mejor no tienen esta responsabilidad afectiva con nadie, con una persona en especial, y nosotros llegamos a considerarlo como violentadores o abusadores. Y el hecho de que ellos sean unos patanes, en mi opinión, yo creo que no los hace unos violadores ni abusadores. Tal vez son unos irresponsables afectivos, tienen mucha irresponsabilidad afectiva, pero no los convierte en unos abusadores y violentadores,
porque es como tú mencionabas, el derecho al placer, y yo decía, pues sí, ¿no? Es, se vale tener este derecho a poder tener relaciones sexuales con una o con las personas que uno quiera, seas mujer o seas hombre. Y esto no conlleva que necesariamente tengas que crear unos lazos afectivos con la persona. Y en esta página donde están haciendo las denuncias anónimas o sin anonimato, es donde mencionan a veces esto, ¿no? Es que me usó sexualmente y después no me volvió a hablar. Entonces yo creo que es necesaria mucha información tanto para hombres y para mujeres para poder entender este derecho al placer y esta responsabilidad afectiva que tendríamos que tener con nosotros y con otras personas o con los que tenemos contacto alguno, porque son términos muy fuertes a los que debemos de saber, como decías, esa línea, ¿no? Que obviamente es visible entre lo permitido y lo que no está permitido o no debería estarlo. Sí, ¿quién eres? Perdón, es que no veo a todos los. Cristina, Cristina, gracias Cristina. Fíjate que el término de responsabilidad afectiva no es tan nuevo. De hecho, yo he estado leyendo un poquito más profundamente sobre esto. Estoy en un grupo con Diana Neri, que es una como teórica emergente de estas cuestiones de los amores, los contramores y otras formas de relacionarnos y de vincularnos. Y la responsabilidad afectiva no únicamente habla de los vínculos emocionales, propiamente del afecto, del cariño, habla de los afectos como estas manifestaciones emocionales en líneas multidiversas. Es decir, es entender que yo no puedo usar a otra persona, ¿no? Por eso el hecho de buscarte para tener relaciones sexuales y que el otro día yo no te conteste el teléfono, ya no quiera nada contigo, sí entra dentro de esta responsabilidad afectiva, el cómo comunico lo que yo quiero contigo, lo que tú quieres de mí y a dónde queremos llegar, el famoso ghosting, ¿no? Por ejemplo, sí, que a lo claro, mejor ajá. pues no es una violación, ¿no? Porque pues ya los dos decidimos tener relaciones sexuales consensuadas ese día, pero pues qué mala onda que el otro día yo no sé ni siquiera si te atropelló un camión, ¿no? O sea, no sé si ya no me quieres o te intereso o si algo te sucedió. Entonces, la responsabilidad afectiva entra dentro de esto y me parece que para que pueda existir el derecho al placer pleno y consciente, tenemos que tener reconocimiento del derecho al placer del otro. No es que vamos a estar buscando todo el tiempo y ser responsables del placer de otra persona, pero sí me parece muy importante puntualizar que tenemos que tener súper en claro que no podemos usar al otro y que nuestras acciones tienen consecuencias. El hecho de que yo decida tener relaciones con alguien va a tener una consecuencia personal, emocional, afectiva, biológica, actitudinal, social en muchos de los casos, y que tenemos que saberlo y que tenemos que entenderlo. Va un poquito más allá del vínculo. Te estaba yo buscando una autora, por eso estaba yo como con la mirada abajo, ya la encontré. Yo la verdad no soy experta en esto, pero si buscas a Mariluz Esteban, tiene una muy, muy buena crítica sobre estas relaciones del amor. Y Carlos Fabretti y Carol Gilligan también hablan de este término de responsabilidad afectiva. Y en Facebook busca el grupo de otros amores, no amores y contramores. Y ahí se comparten artículos muy interesantes al respecto de esto. Y sí, coincido contigo, alguien puede ser un patán, ¿no? Pero no ser un violador. Sin embargo, sí es muy importante que estos comportamientos los analicemos con las gafas violetas. Porque también el hecho de al otro día ni siquiera darte un hola, gracias, bye, no te quiero ver, o qué feo olía tu depa, ya no quiero regresar ahí, habla de que puede ser un objeto de consumo de una sola vez, ¿no? Entonces, no me pongo moralista, defiendo todas las expresiones, las diversidades, desde luego, sí es muy importante entender el término de responsabilidad afectiva en términos de consecuencias, me parece a mí, ¿no? Y cerrando un poco con lo que dice Catalina, creo que es muy importante cerrar con esta idea de Rita Segato. No quedarnos únicamente con la palabra odio, ¿no? No quedarnos en el entendido que los feminicidios, las violencias sexuales ocurren por el odio a las mujeres. Es una cuestión aprendida. Si esto fuera un problema de hombres enojadas o enojados, podría terminarse más rápido de lo que pensamos. En contraparte con este movimiento de mujeres enojadas, porque sí, yo particularmente me considero y me vivo enojada,
por muchas realidades y desde mi enojo muchas veces es mi activismo también, sí, no todo el tiempo, pero muchas veces. Pero no va a transformar realidades, por lo menos a corto plazo. Y creo que no solamente es el odio y el enojo, es una forma de vida aprendida que se ha reproducido a lo largo del tiempo, donde nos han convencido que estas desigualdades son normales, estas desigualdades basadas en el género, que además es una construcción cultural, son normales. Porque el hecho de nacer con pene o nacer con vulva no debería de poner expectativas sobre nosotras, ni definir nuestros caminos. Toda esta crítica que estamos haciendo, todo este comentario que estamos haciendo, está instaurado en un análisis binario, desde una estructura binaria, creada por el patriarcado. De este lado lo femenino, de este lado lo masculino. Y todo lo que hay en medio, ¿qué? Y todas esas vivencias diferentes y diversas. Entonces creo que es un tema complejo, pero la invitación esta tarde es replantear y repensar los espacios donde nos estamos construyendo, cómo nos estamos vinculando, cómo nos estamos relacionando y desde dónde estamos mirando estas realidades. De verdad, las gafas violetas, cuando te las pones, en serio, lo que se mira es doloroso, pero es más claro. Por lo menos para mí es más claro. Y entiendo que feminismos hay muchos, que se puede perfeccionar. Y pues quién sabe, a lo mejor mañana sale una corriente completamente diferente, no lo sé. Pero lo que sí espero es que la corriente que venga, las pensadoras que vengan, los movimientos sociales que vengan, sean siempre para visibilizar las violencias y la vulneración que se basa en el dominio y el poder. Todo lo que hacemos continuamente es político. Este espacio es político, muy político. Y tendríamos que usarlo, tenemos que usarlo para construirnos nosotras. Políticos, las políticas. No sé si alguien tenga un comentario para cerrar. Yes, ya terminamos. No, pues darte las gracias, Ingrid, por esta reflexión tan interesante. Yo creo que muchos nos quedamos con bastante aprendizaje. Y, Chelito, ¿quieres decir algo? Sí, por favor. Adelante. Bueno, pues yo aparte de todo esto que estoy escuchando por parte de Ingrid como la experta yo le quiero dar las gracias porque a partir de esta charla, lejos de decir, y me queda claro, de ser opuestos complementarios, hoy me voy con somos opuestos recíprocos, ¿no? En esta parte de por qué me tiene que complementar el otro. Entonces, quizá desde lo generacional, desde la cultura, desde cómo me fueron formando y cómo yo he ido construyendo, el ubicar que el otro me complementaba, ¿no? Que todavía es algo que tengo que ubicar, Ingrid, porque esta charla para mí ha sido un complemento a la formación o desinformación que yo tenía, ¿no? Entonces, yo lo consideraba como un complemento. Y pues gracias por haberme corregido y por haber ampliado como estos términos. La pregunta específica es, ¿puedo decir somos opuestos recíprocos? Pues yo creo que es una cuestión de el momento de vida por el que estás pasando, ¿no? O sea, yo no podría decirlo. En algún momento yo también me sentí complementada por mi pareja, por ejemplo, ¿no? Hoy tengo una visión de mundo distinta. Creo que no es tanto lo que puedas decir, sino cómo tú te estés sintiendo. O sea, si te hizo clic ahorita esto de la reciprocidad, pues qué padre, porque quiere decir que en tu construcción de pareja lo puedes encontrar, ¿no? Yo creo que no hay como el bien o el mal, ¿no? Lo bueno o lo malo en cuestión de términos, sino de vivencias y de momentos, ¿no? Eso es lo que yo creo, Chelo. Si te funciona la reciprocidad, qué padre, yo lo celebro porque además eso le anda urgiendo un montón al mundo en este momento. Y para cerrar con las autoras, hablando de reciprocidad y de dejar un poquito de lado esta idea de complementariedad, aunque hoy estuvimos hablando de violencia, bueno, ya les comenté un poco de derecho al placer, y lo que ya no terminé de comentarles y con esto quiero cerrar es que la masturbación también es un acto político.
O sea, el recuperar nuestro cuerpo y el reconocer que nosotras podemos proporcionarnos ese placer, conocer nuestro territorio, ser dueñas de él, repensarlo, reimaginarlo y dibujarlo desde otras maneras y de otras formas, también combate y previene la violencia, porque dejamos de depender corporalmente, afectivamente, emocionalmente de otros y de otras, y recuperamos el primer territorio que nos fue confiscado desde antes de nacer, que es nuestro cuerpo. Y pues bueno, si les interesa profundizar en el tema, busquen por ahí a Betty Dodson, que es una mujer ya de 90 años, tiene 90 años, sigue dando talleres para enseñar a las mujeres a conocer su vulva, a masturbarse, a desligarse de esta dependencia, esta codependencia de personas que muchas veces son sus actores y de disfrutar su soledad y su intimidad con ellas mismas en el cuerpo. Kir Haidt es otra autora muy buena que hizo un estudio muy importante sobre las violencias y también la forma en la que las mujeres vivimos el erotismo. Luego le paso, o si quieren ahorita lo escribo en el chat para que lo escriban y si alguien quiere me dice, por ahí tengo los libros en digital y con mucho gusto se los comparto. Entonces, hablando de derecho al placer, el derecho al placer es la vivencia del placer para mí es la mejor forma de combatir la violencia, ¿no? Con el placer, estoy convencida de ello. Muchas gracias a todas por su tiempo y por su atención. Gracias, Jess, gracias a todos quienes nos hicieron comentarios. Y pues quédense en casita, bien guardaditas. Y vamos a aprovechar para leer, para ser muy disidentes y para recuperar nuestro cuerpo de la forma en la que ustedes quieran. Muchas gracias a ti, Ingrid. En verdad, toda tu reflexión nos ha dejado bastante. Ivonne, ¿quieres participar? Gracias. Buenas noches. No, nada más solamente decíamos que decíamos gracias. Él también. Ok. La invitación a seguir leyendo Las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro. Vamos a retomar las sesiones. Yo creo que por septiembre les estaré avisando por redes sociales, les mando también correíto. Pero bueno, en lo mientras, ojalá y puedan comprar el libro, irlo analizando y bueno, seguimos con este análisis. Muchas gracias a todas las que se conectaron aquí y en Facebook, también a los chicos que se comentaron, a Juan, que también estuvo participando. Este espacio pues es abierto para todos y esperamos que el próximo semestre también se puedan unir, ¿vale? Pues gracias y buena noche. Gracias, Ingrid. Gracias, Jessy. Será ley, no se le olvide, será ley y lo vamos a tumbar. Besos. Bye. Gracias, Jessy. Chelito, a ti, cuídate.